Damos la bienvenida a todos los integrantes de este grupo y un saludo muy especial para todas las personas que de pronto carecen de la oportunidad de estar aquí en este momento. También el reconocimiento a todos nuestros líderes en cabeza de Miguel Ángel de la Torre, de Manuel, del corporativo, de todos los presentes, de Oscar, María Elena, Javier, Mónica, Isabel, Catalina, que aunque no la veo en pantalla, estoy seguro que estás aquí. Eso es muy meritorio, poder participar, y de verdad que es un honor para mí poder estar acá, y desde luego siempre mi agradecimiento con Miguel Ángel, el poder participar con todos ustedes y hacer un pequeño aporte al crecimiento y al desarrollo de nuestra comunidad. Hoy tenemos el capítulo número 15, que lo vamos a fraccionar en dos sesiones. Entonces el próximo viernes vamos a tener la segunda parte de este capítulo, que tiene que ver con los fantasmas del temor. Entonces, hagamos ese breve repaso de que es lo que siempre debemos tener nosotros instalado en nuestra mente consciente e inconsciente, teniendo en cuenta que para hoy, con toda la tecnología que nosotros tenemos la posibilidad de llegar a cualquier lugar, independientemente de donde nos encontremos. Pues con la tecnología que se cuenta hoy día, esas limitantes lo que hicieron fue reducirse. Entonces recordemos que esas limitantes solamente las vamos a tener en nuestra cabeza, y esa es la lucha por la cual hoy nosotros tenemos que enfrentar esta nueva adquisición de conocimientos, y desde luego tener esa energía siempre arriba, para con esto nosotros evitar que esos objetivos que nos hemos trazado pues en algún momento puedan desfallecer, y vamos a permanecer conectados y siempre mirando esos objetivos. Hoy, recordemos que cuando nosotros hablamos de objetivos, esos objetivos o metas se convierten en eslabones o sencillamente en piezas que nosotros podemos ir armando para lograr ese propósito grande que tenemos como seres que habitamos en este planeta. Entonces, cada meta que tú y yo hoy nos fijemos, sencillamente es un eslabón más, que cuando la completemos, sencillamente nuestra mente va a la otra, pero que todas estas, en un compendio, sencillamente lo que hacen es formar esa gran meta, o sea, la más grande, ese propósito de vida en cada uno de nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, toda la organización, cualquiera la que sea, tiene más o menos este mismo sentido. Empecemos, por ejemplo, con nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar sencillamente hace parte de todo el engranaje de la Vía Láctea, pero la Vía Láctea es otro eslabón de algo mucho más grande. Allá en las profundidades de todo nuestro espacio vamos a encontrar una serie de cosas, ¿sí?, que una va a depender de la otra. Pues así cada cosa de la que nosotros hacemos acá va a ser parte del propósito más grande. Y es por eso que siempre va a estar la invitación en el apalancamiento. ¿Cuál es el apalancamiento? Nosotros siempre contar con esos recursos que hasta hoy hemos aprendido y que podemos seguir experimentando nuevas opciones, nuevos conocimientos, para atraer a más personas a nuestro proyecto, y que sabemos que si más somos, pues más posibilidades tenemos de seguir creciendo y de que nuestro proyecto sea el más potente en toda esta tecnología que se está manejando hoy a nivel global. Utilicemos nosotros siempre estadísticas para medirnos a nosotros mismos nuestro propio resultado. Si ayer invitamos a uno, hoy invitamos a otro y vamos duplicando. Ese es uno de los objetivos. Utilicemos esas herramientas como el Club 8AM, las capacitaciones, todo el liderazgo de nuestros líderes, valga la redundancia, ¿sí? Para que utilizando esas herramientas nosotros podamos llegar a cumplir esas metas individuales y colectivas que tenemos, y todos mañana podemos celebrar. Bueno, entonces aquí vamos a ver el capítulo hoy, que es los 6 fantasmas del temor. Esos 6 fantasmas del temor sencillamente son todas esas cosas que a nivel inconsciente, ya sean creadas por nosotros mismos o por un colectivo, nos afectan a nosotros de manera negativa. Entonces, estos temores vamos a entenderlo de que es lo que permite
que nosotros nos quedemos estáticos, que nosotros nos quedemos donde estén y que los resultados nunca se nos den, a pesar de que tenemos una intención de querer hacerlo. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque ese temor es mucho más grande que realmente el deseo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros llegamos a repasar todo lo que hasta hoy nosotros hemos visto, entonces hemos visto cómo fue que los pensamientos empezaron a surgir en nuestra mente, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también que lo dijimos, que la misma energía que tú y yo gastamos para generar temor, para generar miedo, para generar cosas negativas, pues esa misma energía es la que vamos a utilizar para generar cosas positivas, cosas que nos ayuden al crecimiento individual y poder participar del colectivo. Entonces, nosotros también vimos lo que tiene que ver con el deseo, o sea, cuánto tú y yo deseamos eso, que somos capaces de apostar y cuánto estamos dispuestos a pagar por obtener ese deseo, de ese pensamiento inicial. Ahora, la fe, cuando nosotros juntamos ese pensamiento, poseemos en el interior de cada uno de nosotros ese ardiente deseo por conquistarlo y tenemos esa fe, que esa fe es creer en eso que tú y yo dejamos de ver con nuestros propios ojos, sino es simplemente que nos vamos a algo que tiene que ver con la imaginación, que también lo vimos. Es la capacidad de nosotros poder proyectarnos y vernos ya en ese logro, vernos haber conquistado ese sueño. La autosugestión, ¿qué es? Así como las personas se sugestionan negativamente, pues también lo podemos hacer positivamente. Hay muchas personas que dicen, oye, me duele la cabeza, algo me pasa, y se autosugestionan tanto que realmente desarrollan una enfermedad. Entonces, ese conocimiento especializado que también lo vimos, es muy importante nosotros tenerlo. Conocer bien nuestro proyecto, conocer al detalle. Bueno, nunca vamos a lograr nosotros poder especializarnos y decir que lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre está evolucionando. Las condiciones están evolucionando y eso nos hace que nosotros, tú y yo, estemos en un constante estudio, aprendiendo de aquel, de aquello, de estar al día en todas las noticias, en toda la evolución tecnológica que tiene que ver con el proyecto que nosotros desarrollamos. Tener una planeación adecuada, así como tenemos desarrollado, gracias a nuestro líder Miguel Ángel, que desarrolló este horario. Todos ya estamos pendientes de las 8 de la mañana del lunes, del martes, miércoles, jueves y viernes para estar ahí. Eso se llama planeación. Tener la decisión, que ese es otro de los capítulos que vimos. Como tú y yo, siempre, por grande o chica que sea lo que tenemos que enfrentar, siempre tenemos que tomar una decisión, pero que cuando lo hagamos tengamos el suficiente conocimiento, tengamos la suficiente autosugestión y que hayamos planeado las cosas para saber que esa decisión que tú y yo tomemos sea la más acertada. Tenemos que ser perseverantes. Perseverantes es nunca renunciar a las cosas, a pesar de todas las circunstancias y adversidades que se puedan presentar, pues tenemos que enfrentarla. Eso es perseverar, intentar volver a hacerlo, volver a estar aquí. ¿Cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo podemos estar acá nosotros perseverando por ese sueño, por esas cosas que realmente nosotros queremos? Tenemos que trabajar en equipo, por eso en este momento nos encontramos reunidos en esta sala, haciendo reunión, haciendo que las cosas pasen, mirando de qué tú y yo estamos hechos, de que somos capaces. ¿Cuál es hablamos de algo, de una energía muy poderosa que es la transmutación del sexo. La transmutación del sexo es cómo podemos tú y yo hacer que esa energía tan poderosa que existe sobre el planeta, nosotros la podamos utilizar de manera adecuada, de acuerdo a nuestros intereses, pero de manera ecológica. Cuando digo ecológica, es sencillamente para beneficio de manera adecuada, evitando cualquier cosa que vaya a generar algún daño en alguien o en mí mismo. Manejar nuestra mente subconsciente, que es donde nosotros tenemos instalados todos nuestros recuerdos y nuestra memoria, que están almacenados de manera secuencial de acuerdo a una cronología del acontecimiento de cada una de las cosas que queda impregnada en nuestro subconsciente, donde quedan las enseñanzas. Entonces allí tenemos que desarrollar esa habilidad de poder ir hasta allí donde las tenemos guardadas, poderlas sacar, recordar y aplicar en nuestra vida diaria y cotidiana y poderla enseñar para que eso nunca se pierda y sencillamente se vaya transmitiendo uno a uno. Y por eso hoy con las herramientas que tenemos hemos dejado de pronto de utilizar un poquito la memoria, porque cuando tú vas a buscar un teléfono en el celular,
ya tienes que evitar recordar cuál es el número de Miguel Ángel, sino que sencillamente busca Miguel Ángel en el listado y dice, aquí está. Y nunca es posible que nos preocupemos por saber cómo incluso, cómo inicia el número indicativo para llamar a México. ¿Sí? Entonces empecemos a dar uso a eso y se darán cuenta que empezamos a decantar información que de repente en algún momento mañana cuánto me encantaría que una Catalina, que una Mónica, que un Javier, que una Isabel, que un señor Aponte me dijera, oiga hermano, imagínate que yo haciendo ese ejercicio recordé cosas que hasta el momento habían pasado desapercibidas, pero estaban ahí. El problema era que nunca había podido accesar a esa información. Es por eso que nosotros cuando vamos a la academia y nos enfrentamos a los comunes llamados parciales o exámenes o quiz, entonces lo primero que entra a la conciencia es entrar como en pánico, porque ¿cómo acceso a esa información que durante el semestre vi? Y tenemos siempre temor a ser evaluados porque tenemos el temor también y el desconocimiento cómo accesar a la información. Pero cuando tú tienes una herramienta, cuando tú la empiezas a usar, recordemos los que sabemos conducir en algún momento cuando por primera vez le dijeron el volante es tuyo. Y entonces tú acabas de salir de un aprendizaje y tienes que enfrentarte solitario allí al volante del vehículo sin contar con la ayuda del instructor. Entonces tú vas a tener temor. ¿El temor es qué? A equivocarse, a que se me olvide que yo debo colocar la direccional cuando voy a girar, cómo es que voy a frenar, todas esas cosas. Pero cuando nosotros desaparecemos ese temor, pues sencillamente cuando hayamos ejercido tanta práctica que las cosas quedan instaladas de manera automática en nuestro inconsciente, como si hoy te dijeran, oye, señora Ponte, está esa bicicleta para que vaya rápido a tal parte y diga, pero es que yo llevo 15 años sin subirme a una, pero yo sé que tú sabes montar en bicicleta. Ahora, el problema es que hayas perdido la práctica, pero el conocimiento está ahí de cómo hacerlo. Entonces, el cerebro, recordemos que el cerebro, decíamos que era como un radar que está colocado en la parte superior de nuestro cuerpo, con el propósito de poder visualizar un poco más allá las cosas que nosotros vemos, que podemos encontrarnos. Entonces, es por eso que este también es capaz de recepcionar y de transmitir cosas, que el sexto sentido que era esa intuición, que nosotros muchas veces decimos que las mujeres tienen más desarrollada. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que cuando tú practiques, las mujeres tienen una estructura cerebral un poco más diferente a la nuestra y lo que hace que tengan mayores interconexiones intercerebrales entre un hemisferio y el otro, haciendo que por eso alguna persona en algún momento escribió un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Sí? ¿Por qué por qué los hombres no recuerdan y las mujeres nunca olvidan? Entonces, sencillamente son estructuras que nosotros estamos creados para eso. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar esos sextos sentidos, ese cerebro y todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que si nosotros empezamos a manejar de manera adecuada y desarrollamos un estratégico plan en cada una de las cosas que nosotros nos proponemos, vamos a poder vencer muy fácil estos 6 temores, que son los 6 fantasmas que se apoderan en algunas ocasiones de nuestros pensamientos, de nuestros propósitos de vida, de nuestras metas, de nuestras ilusiones. Y uno de esos primeros tiene que ser la pobreza. Resulta que la pobreza está en el primer lugar, ¿sí? ¿Por qué la pobreza? Si nosotros nos damos cuenta, todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, sencillamente estos hábitos son como tan sutiles y la pobreza nos rodea a nosotros en muchas ocasiones de diferentes maneras y entonces nuestro inconsciente, nuestra mente recepciona todas esas cosas. Y es por eso que ese temor, ya sea generado por mí o por un colectivo, afecta a mi ser como tal. Entonces, de los 6 principios básicos, la pobreza parece que encabeza la primera en la lista. Entonces, ¿qué sucede? Si en algún momento existe ese deseo o esas cosas de salir de allí, nosotros nos vamos a tener que ver enfrentados a cómo superar ese hábito de pobreza. Cuando nosotros nos damos cuenta que las personas estamos en pobreza, cuando hablamos, entonces esas personas que yo espero que nosotros, si tenemos ese tipo de palabras, miremos qué léxico estemos utilizando para sencillamente apartarlo de nuestro mundo cotidiano. Hablar en diminutivo. Oye, es que yo ya me voy para la casita. Oye, ¿cuál casita? Yo ya me voy para mi casa. ¿Sí?
hablar en expresión. Sencillamente esos deseos, cuando nosotros decimos, no, es que yo quiero participar en el proyecto ANTRA, pero es que no tengo dinero. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo yo retiro todo eso? Entonces alguien me dice, sí, claro, para ti es muy fácil decirlo, puesto que todo el tiempo estás hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces yo le digo precisamente, si tú cambias tu hábito, aunque tú vivas en ese entorno, pero si tu protección es tener pensamientos elevados de riqueza, leerte un libro cada semana, o si hasta ahorita estás empezando con el hábito de la lectura, pues léete un libro por el mes. Leer 10 páginas al día, en 30 días lees 300 páginas. Si todos los días dedica unos 15, 10 minutos a leer 10 páginas de un libro, y con eso tú vas desarrollando la habilidad y vas cambiando tu léxico, vas cambiando tu percepción, tu visión, y entonces ya tus pensamientos van a ser inevitablemente altruistas, y vamos a dejar de pensar en lo negativo, puesto que el temor a la pobreza es un estado mental, nada más. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros logramos alcanzar esos deseos de cualquier cosa que nosotros deseemos? Cuando nosotros logramos esa meta, nos damos cuenta de la capacidad que tenemos. Entonces, vamos a empezar a cambiar nuestro léxico y hablar de cosas bonitas, de cosas. Voy a dejar también de pensar en cosas ostentosas, inalcanzables. Vamos a hablar de esas cosas y vamos a empezar a desarrollar la técnica y la práctica, y vamos a desarrollar un sistema, cada uno de nosotros, de cómo es que tenemos que pensar con respecto a eso. Otra cosa es la crítica, es otro de los temores. Nosotros siempre, muchas veces, dice, oye, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán si yo hago esto? Oye, si yo me pongo a hablar de Antra, que es una criptomoneda, que es aquello, ¿qué van a pensar los que me escuchan? Oye, ¿por qué siempre nosotros vamos a estar pensando en qué piensan los demás de mí? Lo más importante eres tú y yo. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos? Es por eso que dentro de la neuropsicología o dentro de la psicología existen ejercicios donde tú te paras frente al espejo o te sientas en una silla que se llama la silla vacía, o hay muchos ejercicios, o ponte en tercera persona y te vas a ver allí. Es para que tú mires cómo tú te ves. Para eso están los líderes. Nosotros hablábamos en algún momento de cómo ejercer el modelaje, cómo es que yo modelo a Miguel Ángel. Pero cuando utilicemos esos modelos, también debemos utilizar algo que se llaman filtros. Imaginémonos, recuerda que yo les dije en alguna ocasión, si tú haces un jugo de mora y lo sirves sin pasarlo por el colador, sin dejar las semillas aparte, ¿qué tan agradable o desagradable es tomarte el jugo? Pues bueno, el jugo es delicioso, pero si tú lo filtras, entonces es posible que yo tenga cosas que sean desagradables, es posible que yo tenga cosas que sean hábitos que no sean buenos para alguien. Entonces, tú vas a colocar ese filtro para que lo que yo voy a recibir de esa persona, sencillamente a mí me lleguen cosas, lo mejor de él. Entonces imaginémonos que nosotros nos vemos aquí y es posible que tú y yo o alguno de las personas tengamos el hábito de fumar, cancelado que eso sea así, ¿sí? Pero entonces yo estoy acá y obviamente no fumo, pero la persona me modela y de repente mañana se le da por querer fumarse un cigarrillo y va a decir, oye, ¿y por qué? Entonces es ahí donde las cosas dicen, oye, pero ¿y por qué pasó? ¿Por qué esa persona terminó tomando? Pues resulta que terminó influida o influenciada o sencillamente no era eso lo que él quería, pero fue desarrollado a través de una conciencia colectiva porque entró en la discoteca, entró en el bar y allí la conciencia es de trago y terminó gustándole. ¿Por qué? Porque muchos dañan a uno solo y entonces esos pensamientos son los que llegan allí a afectarnos a nosotros de manera negativa. Entonces, evitemos la crítica, porque cuando nosotros hacemos crítica, ninguna crítica es constructiva. Ninguna, en lo absoluto. Crítica es crítica y es destructiva. Entonces, evitemos criticar, porque es que la crítica es sencillamente quien critica es porque se siente en desventaja, tiene una autoestima baja y es una de las formas de repente de hacerse notar, de hacerse ver. Pero la crítica nunca va a construir. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar de pronto algunos temas así puntuales, corticos, como para tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son los temores? O sea, ¿cuáles son los síntomas del temor a la crítica? Cuando las personas desarrollan timidez,
Entonces se expresan a través del miedo y el nerviosismo, la falta de serenidad, esa ausencia de control en la voz, hablan con inseguridad. La personalidad es cuando una persona tiene escasez en la firmeza de la decisión. Recuerde cuando tomábamos las decisiones, independientemente de la que sea grande, chica o la que sea. Tomé la decisión de pararme. Es la actitud de hacer las cosas, hacerlo con seguridad. El complejo de inferioridad, que era lo que les hablaba hace un momento. Entonces, vamos a estar, la persona que critica mucho es porque tal vez tiene un problema de inferioridad, sentirse menos que otro. La extravagancia. Hay personas que de repente porque tienen, entonces yo los veo con cadenas de oro, con anillos de oro, queriendo aparentar algo que para qué las joyas, si lo más importante es el ser. ¿Qué importa si yo me he visto con el traje más espectacular y más costoso, pero en el fondo sigo siendo el mismo? Entonces, lo más importante es lo de adentro. Recordemos que dijimos que la luz de un bombillo se genera de adentro hacia afuera. Entonces, el ser extravagante, pues nada va a conllevar a eso. Eso también puede estar afectando nuestro sistema, la falta de ambición, la falta de iniciativa. Y luego tenemos otro factor que es la enfermedad. Casi en la mayoría la gente teme a la enfermedad, pero nosotros, todo el mundo casi que está expuesto y controlado por unos factores y con mucho respeto a los fabricantes de los medicamentos que generan la enfermedad y hacen una autosugestión la gente para tomar un medicamento y entrar en el control farmacéutico y permanecer enfermo. Pues resulta que nosotros también hemos encontrado que alguna de las cosas que se ha dicho dentro de la medicina es que casi el 99% de casi toda enfermedad está psicosomática. O sea, han sido pensamientos, así como tú puedes crear un hogar, así como tú puedes crear una empresa, así como tú puedes crear y construir un edificio, así como tú puedes crear y construir un mueble, lo que tú sea, lo que tú quieras, pues resulta que esa misma energía que se utiliza para crear eso es la misma energía que la gente común y corriente genera las enfermedades. Y entonces a los sistemas de salud que se han vuelto tan potentemente económicos, con una economía súper interesante, está trabajando y ganando dinero a costillas del sufrimiento y la implantación de enfermedades en la mente de todas las personas para tenerlos sometidos allí. Cuando existen muchas otras cosas interesantes en qué pensar. Entonces, mire, hubo un estudio médico que estimó que el 75% de las personas sufre de hipocondria, que la hipocondria que es sencillamente una enfermedad imaginaria, pero cuando la persona sostiene por mucho tiempo ese pensamiento, sencillamente el organismo, según lo que él piense, comienza a desarrollar y comienza a ser afectado por ese pensamiento y desarrolla un cáncer, desarrolla un lupus, desarrolla un SIDA, desarrolla lo que sea y lo que quiera, si mantiene ese pensamiento. Entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de abortar todos esos pensamientos. Me quedó sin voz, don José. Tienes el José, tienes el micrófono cerrado. Ok, ya. Perfecto. Bueno, entonces, les decía que vamos a hacer esto y vamos a tenerlo presente, consciente e inconsciente en nuestra mente. Tengan en cuenta esta frase: la mente humana es muy poderosa, de tal manera que tiene la capacidad de construir, pero también de destruir. Entonces, la mente humana es tan poderosa que construye o destruye. Entonces, que tus pensamientos y los míos siempre sean de construcción objetiva, porque tú puedes construir, pero con lo que tú construyes puedes destruir. Entonces, siempre que tus pensamientos sean ecológicos, ecológicos quiere decir que nada de lo que tú pienses, haga y desarrolles afecte de manera negativa ni a ti ni a nadie. Bueno, otro, que este factor es uno de los que más dolor genera, es el temor
a la pérdida de amor. Esa pérdida de amor puede ser de amor de pareja, de amor de padre, madre, hermano, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahí? Esos síntomas del temor al amor son muy básicos. Están los celos, está el descubrir imperfecciones, el que dice, es que esa persona es grosera, esa persona tiene esta dificultad. Comenzamos a encontrar esos errores en las personas. Una cosa que puede generar en el temor a la pérdida del amor es personas que entran en juegos de azar a gastarse en el dinero. A nosotros en este momento nos interesa mucho que los juegos de azar se empiecen a generar un poco más de actividad porque eso nos van a generar una ganancia a nosotros, ¿sí? El problema es que lleguen a convertirse en una enfermedad. ¿Por qué? Porque en los hábitos del jugador, cuando la persona entra en desamor o esa pérdida, llega a desarrollar tantas cosas que puede llegar a generar enfermedades como llegar a poder hasta robar y engañar a personas para de pronto tratar de conquistar a esa persona que cree que está perdiendo. Entonces, mira, ningún ser humano va a querer estar con un perdedor. Ni tú ni yo queremos estar rodeados de gente perdedora. Nosotros, por eso es que cuando las selecciones de nuestros diferentes países juega, independientemente lo débil que sea esta selección, siempre vamos a querer que gane, porque nosotros vamos a siempre a querer estar rodeado del éxito, del triunfo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos y vamos a encontrar algunas cosas que nos van a estar generando ese síntoma si estamos entrando en esa pérdida de amor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente utilizar esas herramientas que hasta ahorita hemos adquirido y las que de repente nos faltan para sencillamente salir de ahí nosotros mismos y poder mostrar lo fuertes y lo grandes que somos. Y así no tenemos que estar preocupados si la pareja que tenemos la vamos a perder, porque ella lo que quiere es nunca perdernos a nosotros, porque somos personas tan exitosas, tan buenas, tan dulces, tan amorosos, que nadie va a querer irse de nuestro lado. Es que somos de la comunidad revalorizadora Iki. ¿Y de qué están hechos? Están hechos de amor, están hechos de berraquera, están hechos de fuerza, de entusiasmo y de todas esas cosas maravillosas. Sus pensamientos son tan elevados que nada que sea denso y bajo los va a afectar, los va a dominar, los va a derribar. Estamos sembrados en tierra fértil. Y si de repente la fertilidad de la tierra no era tanta, pues vamos a abonarla con todos estos conocimientos para hacernos más fuertes. Bueno, entramos en otro temor, que es el temor a la vejez. Esto es algo que es irreparable, es algo que nunca va a tener reversa, pues el tiempo corre, el tiempo nunca para, ¿sí? Pero este temor surge de dos fuentes. El primero es son pensamientos de pobreza. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a llegar a una edad, empezamos a sentirnos débiles porque los esfuerzos que nosotros hacemos pues van a ser un poco más pequeños porque hemos perdido de pronto mucha capacidad, empezando por la masa muscular, de pronto la habilidad de desarrollar actividades es mucho más lenta, ¿sí? Entonces, eso trae consigo la pobreza. Entonces, debemos estar preparados para eso. Pero mire, cuando nosotros llegamos a determinada edad y salimos de los 40 a los 45, ¿qué tenemos allí? Tenemos una riqueza supremamente importante y es el haber acumulado experiencia durante todos estos años. Entonces, es ahí donde es importante mirar que si de repente nosotros tenemos una habilidad, o si tenemos una debilidad, tenemos una habilidad mucho más grande y poderosa. Esos síntomas del temor tenemos que empezar a reducirlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay cosas que de repente no podemos nosotros hacer, como podernos a ir a competir en el equipo de fútbol a nivel profesional, pero sí podemos ir a jugar al barrio con los vecinos, sí, con los de nuestra edad, para evitar entrar en una fractura, en una lesión por el choque. Sí, pero sí lo podemos hacer, pero podemos hacer otras cosas y es convertirnos en ese resultado con los que nosotros ya tenemos, poder ayudar a otros. Eso es lo que hacemos aquí en Iki. Es por eso el liderazgo de Miguel Ángel,
Yo quisiera estar a todo el tiempo siguiendo a Miguel Ángel, pero para mí desafortunadamente tengo que hacer otras cosas. Pero eso sería genial, estar aquí todo el tiempo generando ideas. Por ejemplo, hacer una reunión para hacer lluvia de ideas de cómo vamos a conquistar más gente, desarrollar nuevas perspectivas de cómo vincular a más personas a nuestro proyecto, de vincular nuevas estrategias, de cómo nosotros podemos hacer que nuestra moneda se revalorice de una manera mucho más rápida. Bueno, entonces venimos con otro que es la muerte. Esa muerte a la que todos en algún momento le podemos llegar a tener temor. ¿Cuál es el motivo de temerle a la muerte? Yo creería que el temor a la muerte sencillamente es porque nosotros, siendo uno de los temores más básicos, la vida nunca podría existir sin la muerte, porque es así como el día nunca podría existir sin la noche. Tiene que existir algo. Entonces, la muerte siempre va a estar latente ahí en nosotros, siempre va a estar ahí presente. Y entonces, nosotros vamos a encontrar que la costumbre de que desde años antes, desde siglos, siempre nos han inducido y nos han generado ese temor a la muerte. Desde, con todo respeto, las religiones, ¿sí? Nos han impregnado eso y entonces por heredad nosotros hemos traído eso a nuestras vidas. Entonces, la muerte sencillamente, si nosotros nos acordamos por allá de alguna de las clases, que la energía nunca se acaba, sencillamente se transforma. Entonces recordemos que si nosotros sabemos que la vida es una energía, y siempre lo digo al principio, que debemos levantarnos con la energía suficiente, habernos recargado en la noche. Por eso es importante dormir bien y alimentarnos de manera adecuada para evitar desgastos innecesarios de energía y utilizar solamente la energía en las cosas que nosotros necesitamos, enfocarnos en eso. Por eso es que la crítica y todas estas cosas que hasta ahorita estamos hablando nos generan un desgaste de energía. Cuando tú y yo pensamos en pobreza, estamos utilizando energía, pero se le estamos dando a la parte negativa. Entonces, en lugar de pensar en pobreza, pensemos en, oye, ¿qué vamos a hacer con la comunidad revalorizadora IKI, ANTRA, para lograr esto y salir de aquí? Y evitemos hablar de esto, sino que vamos a hablar de que vamos a revalorizar la moneda, de que si hoy está cotizándose en 38 centavos, la quiero ver mañana en $1, y entonces tú y yo vamos a hacer el esfuerzo para que eso suceda. Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder estar generando una excelente energía para evitar que las cosas se mueran. Y vamos a pensar en nuestro cerebro, vamos a decirle a nuestro inconsciente, a nuestro subconsciente, de que la muerte sencillamente es una transformación. Entonces, es por eso que si nosotros encontramos historias de personas que estuvieron en la muerte, que estuvieron en coma y que si de repente ellos fueron conscientes nos cuentan historias. Y entonces hay un libro que se llama Vida más allá de la muerte. ¿Sí? Ese libro cuenta y narra historias que sucedieron en una unidad médica en los Estados Unidos de pacientes que llegaban, era una sala de emergencias, y en la sala de emergencias casi todo el mundo llega críticamente al borde de morir. Y entonces este médico lo que hizo fue pedirle el permiso de que contaran sus historias y que las permitiera colocar en ese libro. Vida más allá de la muerte. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hoy tenemos estos 6 pasos y en la próxima vamos a mirar cuáles son las preocupaciones y cómo nosotros podemos hacernos una autoevaluación y poder reconocer cómo es que nos están afectando a nosotros, cómo protegernos. Y algo que su empresa en la vida, su empresa y la mía en la vida es alcanzar el éxito. Entonces vamos a mirar en esa autoevaluación cómo es que vamos a poder lograrlo de acuerdo a todo este compendio que me parece tan excelente que escribió Napoleón Hill para nosotros. Ahí está, entonces la herramienta está, vamos a usarla. ¿Cómo es que nosotros, de la voluntad de protegernos contra las influencias negativas, cómo nosotros podemos llegar a reconocer eso, reconozca ese poder y sencillamente que eso es algo que tú tienes adentro y yo también lo tenemos? ¿Para qué? Para protegernos de todas esas cosas que vienen del exterior y que nos afectan a nivel interior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, señores,
Esto fue todo por hoy, Iki, en nuestro club 8 AM de Iki Antra. Y pues nuevamente el agradecimiento para todos los participantes. La grabación quedará para que la pudiéramos volver a mirar. Y lo más importante es utilicémosla en cada uno de los aspectos cotidianos de nuestra vida para mejorar cada día. Entonces, un abrazo para todos, muchas bendiciones y recuerde que estamos trabajando en un proyecto para lograr nuestros objetivos. Gracias, José Ignacio. Gracias por el día de la mañana de hoy. Qué bien verte ahí. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, José. Amén. Muy bueno. Ya me siento más joven. Excelente. Qué bien, así es. Ya me siento ¡Todo, de Ignacio! Gracias, José. Gracias. Hombre, Luis Eduardo.